Hola muchachos, mi nombre es Cristian, te saludo con muchísimo gusto. Ya sabes que yo soy el profe Cristian, el profe que más sabe sobre la Exani 2 en todo el país. Te quiero compartir una gran noticia. Esa noticia es que estás a punto de recibir tu primera clase de pensamiento matemático totalmente gratuita para que puedas superar con éxito tu examen de admisión. No importa a qué universidad vas, no importa si vas a la Universidad Autónoma de Nuevo León, no importa si vas a la UADY, no importa si vas a la UB, a la OAMEX, a la Unison, a la universidad que tú vayas, siempre y cuando esta universidad aplique el Exani 2, este curso es para ti. ¿Qué te voy a compartir en este curso? Te voy a compartir 25 clases. La primera es esta, el tema de razones y proporciones, pero a lo largo de estas 25 clases vas a estar viendo ejercicios reales de exámenes, vas a estar viendo ejercicios que incluso te podrán aparecer y que ya se han presentado con anterioridad. Todo lo vas a estar aprendiendo. Si tú no tienes idea de qué ejercicio podrá venir en tal tema de la guía oficial del Exani 2, no te preocupes, yo aquí te lo voy a decir, yo aquí te lo voy a compartir y aparte te lo voy a explicar. Te voy a dar una explicación de cada una de las clases. Entonces, espero que aproveches cada una de estas clases, de estas sesiones, que hagas tus anotaciones y que sobre todo seas optimista, que sobre todo pienses de manera positiva, porque todo lo que piensas lo puedes lograr. Entonces, chicos, vamos a comenzar. Toma apuntes, toma anotaciones y espero que nos vaya bien en nuestra primera clase. Como te digo, la primera clase se llama Razones y Proporciones. Vamos a comenzar. ¿Qué dice la primera laminilla? A ver, vamos a comenzar, ¿eh? Listo. Ok, mira. Antes de comenzar a explicarte ejercicios que tengan razones y proporciones, lo que tú tienes que saber es saber definir qué es a ciencia cierta es una proporción o una razón. Tienes que saber de manera conceptual de qué estamos hablando. Una razón y una proporción, déjame decirte, una razón y una proporción son básicamente lo mismo. Son lo mismo, chicos. Absolutamente lo mismo. Son como que estuviésemos sinónimos. Razón y proporción es lo mismo, absolutamente lo mismo. En términos simples, ¿qué es una razón o qué es una proporción? Es como que si yo dijera, de este grupo, fíjate bien, es como que si yo tuviese dos grupos. Observa mis manos, tienes dos grupos, ¿no? Es como que si yo dijera, por tantos elementos de este grupo, tienes tantos elementos de aquel. Eso es, en términos simples, una proporción. Por tantos elementos de acá, tienes tantos elementos de allá. Eso, en términos simples, en términos coloquiales, es una razón o una proporción. Repito, es por tantos de acá, tienes tantos de allá. Esa es una proporción. Una proporción se puede escribir de varias formas. Por ejemplo, yo aquí tengo esta expresión, esa oración. Dice, en un salón de clases, la proporción de hombres a mujeres es de 2 a 3. La proporción de hombres a mujeres es de 2 a 3, ¿no? A ver, esta proporción de 2 a 3, esta proporción de 2 a 3 se puede sobreescribir como una fracción, como una fracción. ¿A qué me refiero? A que si me dan la fracción o me dan la proporción de hombres a mujeres, me dan la proporción de hombres a mujeres, yo lo puedo escribir como hombres entre mujeres. Y por cada, dice el problema, por cada dos hombres tendrías tres mujeres. Consecuentemente, una proporción la puedes escribir como una fracción. Esta es una fracción. Una fracción es una proporción. O también esa proporción la puedes escribir de esta forma. Fíjate bien, la proporción de hombres a mujeres y entre hombres y mujeres colocas dos puntitos. Esos dos puntitos significan proporción. Aquí puedes sustituir por cada dos hombres hay tres mujeres y colocas esos puntitos. Consecuentemente, una razón o una proporción también se puede expresar con esos dos puntitos o también de forma platicada. Por ejemplo, aquí de 2 a 3 te la estoy platicando, ¿no? Aquí te digo, formas de expresar una proporción como una fracción con dos puntitos o de forma platicada, como aquí, forma platicada. ¿Sale? A ver, en términos simples, ¿qué es una proporción? Mira, una proporción, como te acabo de decir, es por tantos elementos de acá, tienes tantos de allá. Pero a ver, vamos a ejemplificarlo con cantidades reales. Por ejemplo, aquí tienes hombres y mujeres. Tienes hombres y mujeres. Dice el ejercicio que por cada dos de acá, tienes tres de acá. Ok, eso no significa que en el salón tienes únicamente dos hombres y tres mujeres. Eso no significa una proporción. ¿Por qué? Porque en el salón también pudieses tener cuatro hombres. Cuatro es el doble de dos. Pero si aquí tienes el doble de dos, acá deberías tener el doble de tres para mantener la misma proporción. Y el doble de tres, pues es seis.
Entonces, la proporción entre 2 y 3 es la misma proporción que entre 4 y 6. Es la misma proporción. Por ejemplo, ¿qué pasa si al 4 también lo multiplicas por 2? Si al 4 lo multiplicas por 2, llegarías a 8. Pero si al 4 lo multiplicas por 2, a este 6 también lo tendrías que multiplicar por 2. Y 6 por 2, pues me da 12. Consecuentemente, esta proporción, fíjate bien, la relación de 8 a 12 es la misma proporción que de 4 a 6 y es la misma proporción que de 2 a 3. Sin embargo, los elementos de cada una de estas proporciones que son iguales suman diferentes cantidades. Es decir, si yo sumo 2 y 3, me daría 5. ¿Qué puedo decir? Que por cada 5 alumnos en el salón, tienes la proporción de 2 a 3. En otras palabras, por cada 5 alumnos puedes tener 2 hombres y 3 mujeres. Pero si yo sumo 4 y 6, me daría 10. ¿Qué puedo decir? Que por cada 10 personas tengo 4 hombres y 6 mujeres. O si yo sumo 8 y 12, me daría 20. ¿Qué puedo decir? Que por cada 20 alumnos tienes 8 hombres y 12 mujeres. Cualquier combinación de estas tres tiene la misma proporción, tiene la misma razón entre hombres y mujeres. ¿Sale? Eso es importante. Entonces, ¿qué te llevas de aprendizaje de esto? Que una proporción es como que si yo dijera, por tantos elementos de acá, tengo tantos elementos de allá. Eso es prácticamente una proporción o una razón. Entonces, ¿cuáles son los tipos de ejercicios de razones y proporciones que te pueden aparecer en tu examen? Esa es la pregunta del millón, la pregunta por la que tú estás aquí. ¿Qué ejercicios han venido, profe, o qué ejercicios se podrían venir? Estamos a punto de presenciarlos. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar y fíjate bien, fíjate bien. Este ejercicio que tú estás viendo en este momento es un ejercicio de examen. Es un ejercicio de examen de admisión. Entonces, vamos a tratar de contestarlo. Dice, en una urna, por cada 2 pelotas rojas, voy a anotar los colores de las pelotas. Tienes rojas y tienes verdes. Eso dice el ejercicio, ¿no? Tienes rojas y tienes verdes. Por cada 2 de aquí, tienes 3 verdes. Ok, pero en total tienes 20 pelotas y te están pidiendo las rojas. En total tienes 20 pelotas, ¿no? Esas 20 pelotas, esas pelotas son la suma de las rojas, voy a escribir bien rojas, de las rojas con las verdes. Si yo sumo las rojas y las verdes, me va a dar las pelotas que tengo en total. Entonces, este 20, muchachos, sale de sumar los colores, sale de sumar las rojas y las verdes. Entonces, ¿qué pasaría yo? ¿Qué pasaría, fíjate bien, si yo sumo estas dos y estas tres, que son los elementos de la proporción inicial? Si yo sumo 2 con 3, me daría 5. En otras palabras, si yo tuviese 5 pelotas en la urna, tendría 2 rojas y 3 verdes, pero no tengo 5 pelotas en la urna, tengo 20. Tengo 20. Entonces, abajo del 5 yo colocaría el 20. Coloco el 20. ¿Y qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es tratar de convertir este 5 a 20 mediante una multiplicación. Pregúntate esto. ¿Por cuánto multiplicas al 5 para llegar a 20? 5 por 4. 5 por 4 me da 20. Entonces, el factor de amplificación o el factor de proporción es por 4. Este por 4 se lo vas a aplicar a cada color. Acá multiplicarías por 4 y acá también multiplicarías por 4 para mantener la misma proporción. Entonces, 2 por 4 me da el 8 y 3 por 4 me da 12. Y ojo, sorpresa, si tú sumas 8 más 12, me da las 20 que tengo en total. Es decir, hemos resuelto de manera correcta el ejemplo, el ejercicio. Consecuentemente, te están pidiendo las rojas. La respuesta sería este 8. Las 8 son las rojas. Entonces, la solución, pues, es el inciso B. Esta pregunta es de examen de admisión, tal cual como te la estoy planteando, te podría aparecer en tu examen e incluso ya se han presentado. Entonces, ¿qué puedes observar en este ejercicio? Que las pelotas es la suma de los grupos que conforman la proporción inicial. Recuerda, una proporción se conforma de dos grupos, ¿no? Por tantos elementos del primer grupo, tienes tantos elementos del segundo grupo. Entonces, las pelotas es la suma de esos colores que se manejan en la proporción. ¿De acuerdo? A ver, vamos a continuar con la siguiente pregunta, con el siguiente ejercicio, ¿eh? Fíjate bien qué pasaría con el siguiente ejercicio. Obsérvalo bien. Te recomiendo que vayas anotando cada uno de estos ejercicios porque son ejercicios de examen de admisión. A ver, siguiente pregunta. Fíjate bien, ¿qué dice? Esta pregunta, no te miento, se ha presentado en el examen de admisión con anterioridad. Lo que hice yo fue simplemente parafrasearla, cambiarle datos y nombres, pero es el mismo razonamiento. Dice lo siguiente. Un boleto de la lotería costó 10 pesos.
y fue premiado con 27,000. Si para comprarlo Juan, Jesús y Pedro, a ver, tienes a Juan, anoto a Juan, tienes a Jesús y tienes a Pedro, ¿verdad? Ok. Dice, si para comprar el boleto, Juan, Jesús y Pedro aportaron a razón en esta proporción, recuerda que los puntitos significan proporción. A ver, el 2 es el primer número que aparece. ¿Quién es el primer dato que aparece? Juan. Entonces, a Juan le corresponde el 2, a Jesús le corresponde el 3 y a Pedro le corresponde el 5. Ok, fíjate bien lo que dice. Si para comprarlo Juan, Jesús y Pedro aportaron a razón de 2, 3 y 5, ¿cuánto recibirá Pedro si repartieran el premio de forma proporcional a lo aportado? Ok, a ver, ¿qué tienes que observar aquí? Observa, observa que este 10, el costo del boleto, sale de sumar el 2, el 3 y el 5. 2 más 3 me da 5 y 5 más 5 me da 10. Es decir, del costo del boleto, de los 10 pesos que costó el boleto, Juan puso 2, Jesús puso 3 y Pedro puso 5. Eso es una proporción. Pero ojo, lo que se ganaron, porque el boleto que compraron fue el ganador, lo que se ganaron no fue 10 pesos, fue 27,000. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que ese 27,000 lo coloques abajo de ese 10. A ver, se ganaron 27,000, ¿verdad? Perfecto. Si se ganaron 27,000, ese 27,000 se va a distribuir entre Juan, Jesús y Pedro, pero en la misma proporción en cómo aportaron para comprar el boleto. Es decir, por cada 2 pesos de Juan, Jesús aportó 3 y Pedro aportó 5. Entonces, por cada 2 pesos del boleto ganador, Jesús va a recibir 3 pesos y Pedro va a recibir 5 pesos. Eso es lo que tienes que visualizar, que pensar, que tener siempre en tu mente. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Sacas el factor de proporción del 10 al 27,000. En otras palabras, ¿por cuánto multiplicas al 10 para encontrar el 27,000? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto multiplicas? Si al 10 lo multiplicas por 2,700, te encontrarías con 27,000. Entonces, este factor de proporción lo vas a aplicar a cada una de esas tres personas. A este lo multiplicas por 2,700, este por 2,700, perfecto, y este también por 2,700. Muy bien. A ver, ¿a quién te están pidiendo? El problema, ¿a quién hace referencia? Te piden a Pedro, ¿no? Te piden a Pedro, entonces solamente te enfocas en Pedro. Lo que vas a hacer es multiplicar 5 por 2,700. ¿Y con qué lo puedes multiplicar? Con tu calculadora. Recuerda que en el examen Exeni 2 tienes acceso a una calculadora. Te recomiendo que hagas uso de esa calculadora. Si multiplicas 5 por 2,700, ¿cuánto te da? ¿Cuánto te da 5 por 2,700? Me daría un total de 13,500 pesos. ¿Sale? Entonces, Pedro, del total del dinero que recibieron por ser el boleto ganador, va a recibir 13,500 pesos. Y ese 13,500, pues lo encuentras en el inciso B. Entonces, ese es el mecanismo que tú tienes que usar para resolver este tipo de problemas que son muy comunes en el examen de admisión. Problema 3. Fíjate bien que dice el problema 3. Dice lo siguiente. El resultado de una encuesta revela que 3 de cada 11 estudiantes puede estudiar de día. Si se entrevistaron a 330 estudiantes, ¿cuántos prefieren estudiar de noche? Ok, fíjate bien, ¿eh? Dice el ejercicio que 3 de cada 11 pueden de día. Y tú tienes día y noche, ¿de acuerdo? A ver, voy a colocar día y noche. Muy bien, día y noche. Dice el ejercicio que 3 de cada 11 pueden de día. Aquí colocas 3. Pero del 3 para el 11 hay una distancia de 8 estudiantes. Esos 8 estudiantes son los que estudian de noche. Aquí colocarías el 8. ¿De acuerdo, chicos? ¿Qué pasaría si yo sumo 3 más 8? 3 más 8 me da el 11 y esos 11 son los estudiantes que te maneja el ejercicio. Son los estudiantes. Ok, ¿qué puedo decir? Que si yo tengo 11 estudiantes, tengo en total 3 que estudian de día y 8 que estudian de noche. Sin embargo, yo no tengo 11 estudiantes, sino 330. Ese 330 lo colocas abajo del 11. 330 aquí. ¿Y qué vas a hacer? Buscar el factor de proporción. En otras palabras, ¿por cuánto multiplicas al 11 para llegar a 330? Esa es la gran pregunta del millón.
¿Por cuánto multiplicas al 11 para llegar a 330? Entonces, aquí la respuesta es por 30. Si tú multiplicas 11 por 30, te da 330. Entonces, todo lo vas a multiplicar por 30. Aquí por 30 y aquí por 30. Sin embargo, el problema solamente te pide los de noche. ¿Cuántos pueden de noche? De noche es 8 por 30 y me da 240. De esta forma encontramos la solución. La solución será el inciso C. Los que pueden estudiar de noche, pues son 240. ¿Sale? Si me preguntaran los que pueden estudiar de día, pues tendrás que multiplicar 3 por 30 y me daría 90. La solución sería 90 en el hipotético caso de que me pidieran los de día. Déjame decirte que este problema sí es de examen real. Sí se ha presentado en el examen de admisión y te lo comparto con mucho gusto. Espero que estés tomando anotaciones. Vamos a continuar con el problema número 4. Fíjate bien, ¿qué dice el problema número 4? Problema número 4. A ver, ¿qué pasa con el problema 4? El problema 4 tenía una gráfica. Decía, la gráfica muestra el número de estudiantes por computadora en los niveles elemental, intermedio y superior. Y te piden la razón del número de estudiantes de nivel superior al de nivel intermedio. Me piden la razón de nivel superior, ¿ok? A intermedio, superior a intermedio, eso me piden, ¿verdad? Superior a intermedio. Y recuerda que una proporción se puede escribir de varias formas. Esa A se puede cambiar por dos puntitos o esa A se puede intercambiar por una diagonal que indique la división, ¿no? A ver, de superior a intermedio, ¿cuántos tienes en superior? En superior vamos a contar la altura de la barra. Vamos a medirla. La altura de la barra es 8. Aquí tienes 8. En intermedio tienes 10 y en elemental tienes 16. Entonces sustituyes. Superior tienes 8 e intermedio tienes 10. Ok, perfecto. Entonces esta sería la proporción respuesta de 8 a 10. Por cada 8 de superior tienes 10 de intermedio. Sin embargo, en los incisos no aparece esa proporción. ¿Por qué? Porque la puedes simplificar. A ver, ¿cómo lo podemos simplificar? De esta forma. El 10 y el 8 son divisibles entre 2. Puedes dividir entre 2. Si aquí divides entre 2, me daría 4. Pero para mantener la misma proporción, si aquí divides entre 2, también acá tendrías que dividir entre 2. Y 10 entre 2, pues me da 5. Entonces, la proporción de 8 a 10 es la misma proporción que de 4 a 5. Y de 4 a 5 ya la encuentras. De 4 a 5, pues se encuentra en el inciso B. La solución es el inciso B, nomás que hay que tener cuidado porque el inciso A me dice de 5 a 4 y no la misma proporción. De 5 a 4 es la proporción de intermedio a superior, pero te están pidiendo de superior a intermedio. ¿De acuerdo? Superior va primero, intermedio va después. Entonces, es muy común que en el examen de admisión te pongan gráficas y que a partir de esa gráfica te pueden preguntar o pedir que respondas una pregunta de porcentajes o una pregunta de razones y proporciones, o también una pregunta de estadística, dependiendo, ¿no? Pero en este caso, este ejercicio en particular, pues fue una pregunta de razones y proporciones. Entonces, a ver, vamos a continuar con la siguiente pregunta, con el siguiente problema, ¿no? ¿Qué me dice el problema número 5? ¿Qué dice? Dice lo siguiente, la masa para hacer tamales se prepara con 3 kilogramos de harina. A ver, tú tienes harina, voy a colocar aquí harina, y también tienes maíz. Perfecto. Dice, se prepara con 3 kilogramos de harina, aquí colocas el 3, y 5 de maíz. La proporción es que por cada 3 de harina hay 5 de maíz. Si tú sumas la harina y el maíz, te encuentras con la masa. Entonces aquí puedes colocar la masa. La masa sale de sumar la harina y el maíz. ¿Qué pasa si yo sumo 3 y 5? Llegaría a un 8. ¿Qué puedo concluir? Que por cada 8 kilogramos de la masa yo necesito 3 de harina y 5 de maíz. Sin embargo, yo no quiero hacer 8 kilogramos de masa. Quiero hacer 12 de ella. Quiero hacer 12 kilogramos de masa, ¿verdad? 12 kilogramos de masa. Entonces, en lugar del 8, abajo del 8 colocaría el 12. ¿Sale? Voy a colocar el 12. ¿Qué voy a hacer? Encontrar ese factor de proporción. Hay que encontrar ese factor de proporción entre qué y qué, entre el 8 y el 12. En otras palabras, ¿por cuánto multiplicas al 8 para llegar a 12? Tienes que hacer un esfuerzo intelectual. ¿Por cuánto multiplicas al 8 para llegar a 12? O si se te complica hacer esa pregunta, responder a esa pregunta, lo haces al revés. El 12 lo puedes dividir entre 8 con tu calculadora. A ver, 12 entre 8, si lo divides en tu calculadora,
2 entre 8 me da 1.5. Entonces, al revés, al 8 lo tendrías que multiplicar por ese 1.5. El factor de proporción es por 1.5, entonces todo lo multiplicarías por 1.5. Este lo multiplicas por 1.5 y este también por 1.5. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo los kilogramos de maíz. 5 por 1.5, recuerda que en tu calculadora, todo lo puedes hacer en tu calculadora. En el examen tienes acceso a una calculadora. 5 por 1.5 me da 7.5. La solución es 7.5 kilogramos de maíz. Y la respuesta pues estaba en el inciso B. Si te fijas, cada uno de estos ejercicios se resuelve de la misma forma en cómo he resuelto los anteriores. No son muy distintos. Los problemas de razones y proporciones son muy monótonos, son muy parecidos entre sí. Lo único que tienes que hacer es aprenderte un procedimiento, una estructura de solución y esa estructura de solución replicarla en los demás problemas. Entonces, no hay mucha ciencia en este tipo de ejercicios. Lo que sí es importante es que conozcas los reactivos que se han presentado con anterioridad para que puedas tú abordar el examen de admisión de forma satisfactoria y de forma sencilla, sobre todo de forma sencilla, ¿no? Que conozca los ejercicios que se han presentado con anterioridad y consecuentemente sepas lo que va a venir o lo que podría venir. Esa es la estrategia de este curso. Entonces, vamos a continuar con el problema número 6. ¿Qué dice el problema número 6? Fíjate bien. Bueno, antes de pasar al problema número 6, quiero hacer una pequeña pausa para invitarte a un curso de preparación para el examen Exani 2 para invitar a aquellas personas que quieran un acompañamiento pues más personalizado, que quieren estudiar con más ejercicios, que quieren estudiar con clases en vivo, con asesorías conmigo, con los profesores de UNX. Te puedo invitar a que tomes el curso en el Instituto UNX. Aquí puedes encontrar su página de internet. Esta es la página de internet en donde puedes tomar toda la información, puedes conocer los profesores que te darían clases, puedes conocer dónde se encuentran las instalaciones, etcétera. O te puedes comunicar pues a este teléfono y te van a proporcionar toda la información. ¿De acuerdo? Entonces, este curso es para aquella persona que quiera tener un acompañamiento pues más cercano, más, más personalizado, un acompañamiento más cercano con los profesores, con más ejercicios de práctica, con exámenes de simulación y todo lo que conlleva una preparación pues más completa, ¿no? En ese sentido. De todas formas, si tú solamente quieres prepararte con material de YouTube, pues este curso también es para ti. Entonces, chicos, vamos a continuar. ¿Qué dice el problema número 6? Problema número 6. Fíjate bien qué dice, ¿eh? Voy a hacer más grande la cámara. Ahí está. Ok. Dice lo siguiente. En un autobús, fíjate bien, decía, con 35 personas, en un autobús con 35 personas, Miguel observa que hay una proporción de 4 hombres por cada 3 mujeres. A ver, ¿tienes hombres? Hombres y mujeres. Ok, hombres y mujeres. Dice el ejercicio que por cada 4 de aquí tienes 3 mujeres. Tienes 3 del otro conjunto de personas, ¿no? Por cada 4 de acá tienes 3 de allá. Ok, sin embargo me dice el ejercicio que tienes 35 personas en total. Va, esas personas son la suma de los hombres más las mujeres. Debes estar de acuerdo conmigo. Las personas son los hombres más las mujeres. ¿Qué pasaría si yo sumo 4 más 3? 4 más 3 me daría 7. Esas 7 son las personas pues que van en el autobús. Por cada 7 personas tienes 4 hombres y 3 mujeres. Sin embargo, tú no tienes 7 personas, tienes 35. Colocas aquí el 35 y hay que buscar un factor de proporción para encontrar cuántas personas van en el autobús, cuántos hombres van en el autobús y cuántas mujeres van en el autobús, ¿no? A ver, ese factor de proporción es por 5. 7 por cuánto me da 35 por 5. Entonces, todo por 5. Este por 5 y este por 5. Perfecto. 4 por 5 pues me da 20 y 3 por 5 pues me da 15, ¿no? Y ahí vamos paso a paso. Tú tienes 20 hombres y 15 mujeres en total. Repito, tienes 20 hombres y 15 mujeres en total. Sin embargo, dice el problema que se bajaron 5 y 5. Se bajaron 5 y 5. Entonces, si aquí se bajan 5, haz de cuenta que a esto le restaríamos ese 5. Le restamos 5. 20 menos 5, me quedo con 15. También acá se bajaron 5. Le resto ese 5. 15 menos 5 me da 10. Entonces, ahora la cantidad de personas que tendrías sería esta combinación. Tendrías 15 hombres y 10 mujeres. Tienes esto, ¿eh? Hombres acá y mujeres. Aquí tienes, fíjate bien, aquí tienes 15 hombres y 10 mujeres. Entonces,
Esta es la proporción ahora que hay entre hombres y mujeres después de que varias personas se bajaron del autobús. Sin embargo, ese 15 y 10 no aparece. No aparece. ¿Por qué no aparece? Porque el 15 y el 10 es simplificable, son simplificables. Pregúntate esto, a ver, ¿entre cuánto puedo dividir el 15? Que también, fíjate bien, ¿entre qué cantidad puedo dividir el 15? ¿Entre qué cantidad puedo dividir esta cantidad? De tal forma que esta otra también se pueda dividir entre la misma cantidad. El 15 lo tienes que dividir entre una cantidad y ese 10 lo tienes que dividir entre esa misma cantidad. 15 y 10, ambos son divisibles entre qué? Entre 5. Entonces, puedes dividir aquí entre 5, pero acá también entre 5 para mantener la misma proporción. 15 entre 5 me da 3 y 10 entre 5 pues me da 2. Entonces la proporción final va a ser que por cada 3 hombres habría 2 mujeres. Por cada 3 hombres hay 2 mujeres. Y esto se puede expresar como con puntitos, así, ¿no? 3:2. Esta es la nueva proporción. Y esa proporción, ¿dónde la encuentras? En el inciso A. ¿Te fijas? No son problemas muy difíciles, son problemas sencillos, solamente que tienes que familiarizarte con el tipo de reactivo y eso sería prácticamente todo. Es solamente replicar una receta, replicar un conjunto de pasos estructurados para que puedas resolver cada uno de estos problemas. Por ejemplo, a ver, el caso 7. ¿Qué dice el caso 7? Fíjate bien, ¿eh? Caso 7. Ok, dice lo siguiente. Bueno, el caso 7, aquí te le puse. El caso 7 ya es una regla de 3. Es una regla de 3 directa. ¿Qué significa una regla de 3? A ver, tú tienes que saber que una razón y una proporción es también una regla de 3. Coloquialmente les decimos reglas de 3. Y una regla de 3 es de dos tipos. Hay reglas de 3 directas, perfecto. Y hay reglas de 3 inversas. Inversas. Perfecto. Son los dos tipos de reglas de tres que hay. Son los dos tipos de reglas de tres que hay. ¿Cómo identifico que estoy frente a una regla de tres? Porque tienes tres cantidades. Por ejemplo, el problema 7 es una regla de tres. Tienes tres cantidades. Tienes al 30, al 4 y al 1.5. Entonces, si tienes tres cantidades, es una regla de tres. ¿Qué vas a hacer con esas tres cantidades? Buscar una cuarta. Y esa cuarta cantidad, pues es uno de los incisos. Vas a seleccionar la cuarta cantidad a partir de esas tres cantidades y esa cuarta cantidad va a estar en los incisos, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos tipos de regla de tres, las directas y las inversas. Las directas y las inversas. Porfe, ¿cómo yo identifico cuando una regla de tres es inversa o es directa? A ver, a mí me gusta explicarte lo siguiente. Fíjate bien, ¿eh? Fíjate bien. Voy a borrar, voy a borrar. Ahí está. A ver, tienes directas, perfecto, y tienes inversas, perfecto. A ver, una relación es directa, escucha bien, ¿eh? Una relación es directa cuando si un dato sube, eso ocasiona que el otro dato también suba. O al revés, voy a hacer más grande la cámara. A ver, vamos a hacer más grande la cámara aquí. Listo. Repito, una relación directa es aquella que existe cuando si un dato sube, el otro también sube. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo del país. A ver, ¿qué pasa si yo tengo la inversión que hay en el país, la inversión y el empleo que hay en el país? A mí siempre me gusta explicar este tema con este ejemplo. Ok, a ver, ¿qué relación existe entre la inversión y el empleo? Pregúntate eso. ¿Qué pasaría si yo subo la inversión en el país? A ver, si yo subo la inversión en el país, la lógica me lleva a pensar que el empleo también se va a incrementar. Si hay más inversión, se van a construir más escuelas, más hospitales, más calles, más carreteras, y para eso se requieren más personas para trabajar. Entonces, a más inversión, más empleo. O al revés, si tú disminuyes la inversión, si tú bajas la inversión, eso ocasiona que el empleo también disminuya. El empleo disminuye. Entonces tú tienes una relación directa cuando si un dato sube, eso ocasiona que el otro suba, o al revés. Si el primer dato baja, eso ocasiona que el segundo baje. Si así van los datos o así van los datos, estamos frente a una regla de tres directa. Pero a ver, una regla de tres inversa, ¿dónde la encuentro? Por ejemplo, analiza la inseguridad. Imagínate que tú tienes la inseguridad y ahora el empleo. ¿Qué pasaría, muchachos? ¿Qué pasaría si yo subo la inseguridad? Imagínate que yo subo la inseguridad en un pueblito. A ver, si yo subo la inseguridad en un pueblito, el empleo va a disminuir.
¿Por qué? Porque las personas que tienen dinero para invertir no van a invertir en ese pueblito porque es muy inseguro. Los pueden secuestrar, les pueden hacer daño, ¿no? Entonces, la inseguridad hace que el empleo disminuya, hace que el empleo disminuya. O al revés, si tú disminuyes la inseguridad, hace que el empleo suba. ¿De acuerdo? Fíjate bien, ¿eh? Si tú subes la inseguridad, el empleo baja. Pero si tú bajas la inseguridad, el empleo sube. Entonces, si bajas la inseguridad, el empleo sube. ¿De acuerdo? Entonces, si un dato sube y eso ocasiona que el otro baje, o al revés, si uno baja y eso ocasiona que el otro suba, se dice que estamos frente a una relación inversa. Lo inverso es lo contrario. Recuerda, lo inverso es lo contrario. Si uno sube y el otro hace lo contrario, es inverso. Es una regla de tres inversa. Entonces, de esta forma puedes identificar cuándo es directo y cuándo es inverso. Por ejemplo, el caso 7 es una regla de tres directa. ¿Por qué es directa? Vamos a plantearla, ¿eh? Vamos a plantearla. A ver, voy a borrar. Vamos a borrar esto. ¿Qué te parece si borramos? Ahí está. A ver, ¿por qué el caso 7 es una regla de tres directa? Primero tengo que escribir esa regla de tres. Tienes centímetros y minutos. Colocas centímetros y los minutos. Dice el ejercicio, chicos, que por cada 4 minutos el caracol avanza 30 centímetros. Aquí coloco el 30, ¿eh? Abajo de minutos su dato, abajo de centímetros su dato. Pero ahora me dice, ¿cuánto tardaría en subir un árbol de 1.5 metros? ¿Verdad? 1.5 metros. ¿Cuál es el problema? Que este 1.5 está en metros y yo aquí lo tengo en centímetros. Entonces, esta cantidad de metros la debes convertir a centímetros. Si tú tienes 1.5 metros, esto es lo mismo que 150 centímetros. Recuerda que un metro es igual a 100 centímetros. Entonces, en lugar de aquí poner 1.5 metros, coloca su equivalente en centímetros, que quedamos que es 150, ¿no? Aquí colocaría 150 centímetros, que es equivalente a 1.5 metros. Esto, muchachos, esto es una regla de tres directa. ¿Por qué? Porque si la altura del árbol es más grande, si incrementas la altura del árbol, al caracol le va a tomar más tiempo. O al revés, si disminuyes la altura del árbol, al caracol le va a tomar menos tiempo en treparlo. Entonces, si de un dato lo subes, lo incrementas, eso ocasiona que el otro también suba. O al revés, si uno lo bajas, ocasiona que el otro baje. Eso significa que estamos frente a una regla de tres directa. Y una regla de tres directa se resuelve de varias formas. También se resuelve como una proporción. A ver, una proporción es encontrar ese factor de proporción del 30 al 150. Pregúntate esto, ¿por cuánto multiplicas al 30 para llegar a 150? ¿Por cuánto? Pues por 5, profe. 30 por 5 me da 150, entonces acá también multiplicarías por ese 5. 4 por 5 pues me da 20. La respuesta sería 20. No hay ninguna duda que la respuesta es 20, ¿no? Pero una regla de 3 directa también se puede resolver. Fíjate bien, ¿eh? Voy a borrar esto, borramos esto. También se puede resolver una regla de 3 directa multiplicando en diagonal y dividiendo en horizontal. Muy bien. 150 por 4 me da 600 y 600 entre 30 me da ese 20. ¿Te fijas? Llego al mismo 20 con ambos mecanismos, con ambos métodos. Entonces es como tú quieras resolver la regla de 3. Una regla de 3 directa se puede resolver como una proporción, como lo que acabamos de ver, o multiplicando y dividiendo. Si tú lo resuelves de forma vertical, encontrando el factor de proporción, lo estás resolviendo como una proporción. Y si tú lo resuelves multiplicando y dividiendo, lo estás resolviendo como una regla de 3 directa. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esta es una regla de tres directa. Recuerda, la regla de tres directa se resuelve multiplicando en diagonal y dividiendo en horizontal. Esto te voy a pedir que lo apuntes en tu cuaderno. Es la forma de solución de una regla de tres directa y si la necesitas para tu examen de admisión. ¿Sale? Entonces, no lo olvides. Una regla de tres directa se multiplica en diagonal y se divide en horizontal. A ver, vamos a continuar con el siguiente problema. ¿Qué me dice el problema número 8? Problema número 8. Ahí va. Problema 8. Dice el problema 8. Para alimentar a su ganado, un granjero usa 2.400 kilogramos, tienes kilogramos, y los días para los que les alcanza, para los que les alcanza ese alimento, ¿no? Dice, ok,
Tú tienes 2.400 kilogramos, fíjate bien, vamos a leer. Para alimentar a su ganado, un granjero usa 2.400 kilogramos durante 6 días. Ahí quedó, durante 6 días. Entonces, esos 2.400 kilogramos te alcanzan para 6 días. Pero dice, ¿cuántos kilogramos gastará en 2 días? Aquí colocas el 2 en días. ¿Te fijas? Esto es una regla de 3 directa. ¿Por qué directa? Porque si tú disminuyes los días en los que vas a alimentar al ganado, necesitas menos alimento. O al revés, si tú quieres alimentar al ganado en más días, necesitas más alimento. Entonces, consecuentemente, tenemos la siguiente relación. Si tú incrementas un dato, eso ocasiona que el otro dato también suba. O si tú bajas un dato, eso ocasiona que el otro dato baje. Eso es una regla de 3 directa. Y como tal, una regla de 3 directa, recuerda que se resuelve multiplicando en diagonal y dividiendo en horizontal. Podrías hacerlo así. 2 por 2.400 me da 4.800 y entre 6, ¿cuánto me da? Me da 800. La respuesta sería 800. No hay ninguna duda. Sin embargo, este problema también se puede resolver como una proporción. Al 6, ¿qué le haces para llegar a 2? 6 entre 3. Entonces, si aquí divides entre 3, acá también divides entre 3. Entonces, 2.400 entre 3, pues me da el 800. Ya depende tú cómo quieras resolver este ejercicio, ¿no? El problema número 9 es una regla de 3 inversa. Recordemos que una regla de 3 inversa es aquella que existe cuando si un dato lo incrementas, lo subes, eso ocasiona que el otro dato baje. O al revés, si uno baja, el otro sube. Es una relación inversa, hacemos lo contrario, ¿no? ¿Por qué esta es una regla de 3 inversa? Vamos a comprobarlo. Porque dice lo siguiente, un conductor hizo un viaje durante 3 horas a 120 kilómetros por hora. Si de regreso se desplazó a 90 kilómetros por hora, ¿cuántas horas tardó? Tu regla de 3 se compondría por los siguientes datos. Tienes la velocidad, que son kilómetros por hora, y las horas que tú tardas en llegar a tu destino. Dice el problema que si tú tardas 3 horas es porque vas a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Pero ahora la velocidad va a disminuir. Ahora, en lugar de 120, te vas a desplazar a 90 kilómetros por hora. ¿Qué significa? Que si yo disminuyo la velocidad, las horas que voy a tardar en llegar a mi destino van a ser más. Si yo disminuyo la velocidad a la cual me desplazo, llego en más tiempo. O viceversa. Si yo aumento la velocidad, llego en menos tiempo. Es una relación inversa, ¿te fijas? Y una relación inversa se multiplica horizontalmente y se divide en diagonal. Entonces, 120 por 3 me da 360 y 360 entre 90 pues me da 4. La respuesta en esta ocasión sería 4. Esta es una proporción inversa, es una regla de 3 inversa. ¿Sale, vale? Espero que se haya entendido. Lo que yo quiero que tú tengas en tu cuaderno es que una regla de 3 inversa, recuerda, una inversa, se resuelve multiplicando horizontal y dividiendo en diagonal. Previamente ya te había dicho cómo se resolvía una regla de 3 directa. Ahora te explico, te comparto cómo se resuelve una regla de 3 inversa. Es importante que eso lo tengas en tu cuaderno para que tú lo sepas aplicar dependiendo qué tipo de regla de 3 te aparezca en tu examen de admisión. Y por ejemplo, el problema número 10, fíjate bien, Problema número 10. ¿Qué dice el problema 10? Ok, dice, si Juan trabajara 5 horas diarias, este problema yo lo recuerdo que es de un examen de admisión. Decía, si Juan trabajara 5 horas diarias, terminaría de sembrar un terreno en 8 días. A ver, tienes las horas diarias que trabaja. Si trabaja 5 horas, acaba en 8 días, ¿verdad? En 8 días. Pero dice, ¿cuántas horas diarias deberá trabajar si quiere terminar en 2 días? El 2 abajo del 8, abajo de la columna de días. Es una relación inversa. ¿Por qué? Porque si quiero acabar en menos días, de 8 a 2 días, ¿no? Quiero acabar en menos días, necesito trabajar más por día. Si quiero trabajar en menos días, necesito aumentar las horas que trabajo por día. Es una relación inversa. Recuerda que una regla de 3 inversa es cuando un dato sube y el otro baja. Como tal, una relación inversa, recuerda, se multiplica horizontalmente y se divide en diagonal. 8 por 5, 40. 40 entre 2, pues me da 20. Aquí lo que te quiero decir es que una regla de 3 inversa también se puede resolver de forma vertical como una proporción. Solamente que aquí, ojo, cambian un poquito las cosas.
Por ejemplo, del 8 al 2, ¿qué operación le aplicas? Si tú quieres convertir el 8 al 2, tienes que dividirlo entre 4. 8 entre 4 me da 2. Pero como es una regla de 3 inversa, lo inverso es lo contrario. Si aquí divides, acá haces lo contrario, acá multiplicas. Si acá dividí entre 4, acá multiplico por 4. 5 por 4, pues me da el 20 que saqué con la regla de 3, multiplicando y dividiendo. ¿Sale? Entonces, llegamos al mismo resultado de una u otra forma. Da igual el método que tú uses, llegas al resultado. Y creo que hay un ejercicio de examen de admisión. El ejercicio siguiente es el ejercicio de lo más reciente que ha habido en el examen. Decía, una empresa tiene 5 departamentos, cada uno de ellos con diferente número de extensiones telefónicas. Fíjate bien lo que decía, ¿eh? El almacén cuenta con cuatro extensiones. A ver, tienes el almacén. Voy a colocar el almacén aquí. Tienes el almacén, perfecto. Muy bien. El almacén tiene 4 extensiones. ¿Qué es una extensión? Una extensión es como una dirección de teléfono interno de una empresa. ¿Sale? Por ejemplo, yo trabajo en una empresa y esa empresa tiene un número de teléfono para la empresa, pero entre los diferentes departamentos hay como un subteléfono, hay como un subnúmero de teléfono. Esa es una extensión. Tú marcas a esa extensión dentro de la empresa y de un departamento te puedes comunicar a otro departamento. El almacén tiene 4 extensiones, el área de mantenimiento tiene 3, perfecto. El área de producción tiene 4 extensiones, el área de control de calidad, CC, control de calidad, tiene 3 y el área de ventas tiene 2 extensiones, ¿no? Y fíjate bien que dice el problema, dice, la empresa dicta que el pago del servicio telefónico se realiza en forma proporcional al número de extensiones que tiene cada departamento. Dice, para este mes el recibo asciende a 19,808 pesos. Esto es lo que vas a pagar este mes. Dice, ¿cuánto debe pagar el departamento de ventas? El departamento de ventas aquí lo tenemos, ¿no? A ver, esa cantidad, esos 19,808 pesos, los tienes que pagar de forma proporcional. De forma proporcional, recuerda, de forma proporcional. ¿Qué significa? Que estos 19,808 pesos van a salir de sumar lo del almacén, lo del mantenimiento, lo de la producción, lo de control de calidad y lo de ventas. Si sumas los 5 departamentos, te vas a encontrar con el costo del teléfono, que son 19,808. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pues voy a sumar 4 más 3 más 4 más 3 más 2. 4 más 3 me da 7, 7 más 4, 11, 11 más 3 me da 14 y 14 más 2 me da 16. Entonces, por cada 16 pesos que se pagan de teléfono, 4 los va a poner el almacén, 3 el mantenimiento, 4 la producción, etcétera. Sin embargo, el número de teléfono, o no el número de teléfono, el costo del teléfono de este mes no es 16, no es de 16 pesos, sino es de 19,808. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? De nueva cuenta, encontrar ese factor de proporción. Vas a encontrar aquel número que al multiplicarse por 16 me dé 19,808, o hazlo al revés. 19,808, yo voy a sacar mi calculadora. 19,808 lo divido entre 16 y eso me da 1,238. Entonces es como que si a esta cantidad la vamos a multiplicar por ese 1,238. ¿Qué hice para calcular ese 1,238? Lo hice al revés. En mi calculadora dividí 19,808 entre 16 y me dio 1,238. Entonces me piden lo que va a aportar el departamento de ventas, pues a este 2 lo tendrías que multiplicar por ese mismo factor de proporción, por ese mismo 1,238. ¿Sale? Entonces aquí voy a anotar fíjate bien, por 1,238. ¿Y cuánto es 2 por 1,238? Me daría 2,476. Esta será la respuesta y esa la encontramos pues en el inciso B. Este es un reactivo real de lo más reciente que se ha presentado en el nuevo Xani 2. Alguien que haya hecho el examen le pudo haber aparecido este ejercicio. Entonces, con eso terminamos la primera clase. Espero que hayas anotado, que te haya servido mucho esta explicación y nos vemos en la siguiente sesión, que como te dije, cada sesión se va a ir poniendo más densa, más importante y más provechosa. Entonces, recuerda que en la descripción de este video voy a dejar una liga al documento con los ejercicios que acabo de explicar en esta presentación. Entonces, cuídate mucho y nos vemos en la siguiente sesión. Bye.